Hola chicos, hoy vamos a ver un poco sobre introducción a Python, algunas rutinas de entrada y de salida. Pero antes recordarles que el horario del paralelo B se ha quedado el día viernes de 8 a 10. Ya solo para recordarles. Y otra cosita, el Classroom va a ser, vamos a usar el mismo que está usando la licenciada ya, donde están inscritos, que sería este. Ella ha creado una sección donde dice auxiliatura, Lab 111. Y aquí voy a subir todo el material. Ya he subido el documento donde hemos quedado el horario, que llenen sus datos, donde hay documentos o links que nos pueden ayudar a instalar Python, Java, um, el link del canal de YouTube donde se va a subir los videos y más cosas. Y aquí ya lo he subido la primera clase de Paralelo B. Y lo que les he dicho, he subido un PDF que es Introducción al juez patito de la cacería. Aquí está lo que les he explicado, pero aquí está escrito. Entonces, si desean también pueden verlo. Igual explica cómo se envía un problema eh, y cómo tienes que elegir el lenguaje, cómo tienes que copiar el código y te dice las respuestas que el juez te puede dar. ¿Ya? Aquí todo está bien dicho. Y sobre las competencias más hablo. Entonces, pueden revisarlo para que estén más al tanto, para que estén bien preparados para su examen. Ya entonces, una vez dicho eso, vamos a empezar con el repaso a Python. Les voy a pasar este link, que es la documentación que he encontrado sobre Python. Está en inglés, pero lo pueden traducir. Es muy completo lo que lo he estado viendo. Ya, entonces, si algo no entienden o si no llegamos a explicarlo, entonces aquí pueden revisar. Ya está desde el empiezo, todo tiene. Tiene hasta funciones, entradas y salidas, clases, eso lo van a yo entiendo. Pero tiene estructuras igual, vectores, esas cosas que vamos a llevar más adelante igual tiene. Ya igual tienen cómo se escriben los ifs, los whiles, las cadenas, todas esas cosas. Entonces, por su cuenta esto lo pueden revisar y yo lo voy a copiar aquí. Ya entonces, la última clase hemos visto un poco de tipos de datos en Python. Entonces ahora vamos a ver rutinas de entrada y de salida, ¿ya? Más que todo para el juez, ¿ya? Como su examen va a ser en juez, puede que necesiten alguna rutina de entrada y de salida. Por eso también esta clase lo estoy grabando. Por si acaso esta clase es recuperatoria de la clase del viernes que no nos podía pasar, porque aún estaban votando por su horario. Ya entonces aquí en el juez patito mmm, hay unos ejercicios aquí como pueden ver. Es lecturas, tipos de lecturas. Ya entonces esto lo voy a enviar también para que ustedes puedan ver cómo funciona. Ya, entonces empezaremos con el primero. Ya, pero antes de eso, quería mostrarles un poco de formatos de impresión. Ya aquí lo voy a poner. Formatos de impresión. Ya. ¿A qué me refiero con esto? Es que, por ejemplo, mmm, vamos a resolver un ejercicio que es del a ver dónde está, aquí está. Ya, este ejercicio que se llama descomponer el tiempo. A ver, espera, déjenme revisar un cachito. No, este resolveremos. Ya este tiene formato. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, este ejercicio dice, dadas las horas, minutos y segundos, se te pide que le sumes un segundo más. ¿Ya? Entonces, la entrada consiste de tres números enteros separados por un espacio que representan
las horas, minutos y segundos, ya donde las horas van a estar menores a 24, los minutos menores a 60 y los segundos igual, menores a 60. Y te pide que muestres en este formato. Ya dice, imprima la salida a la nueva, imprima en la salida la nueva hora del reloj en formato mostrado en el ejemplo. Las horas, minutos y segundos deben estar en el siguiente formato. Ya, en este formato hay que mostrar. Se debe, aquí, eso es lo que quería, por eso quiero resolver este ejercicio. Dice, se debe poner ejercicios a la izquierda de los números si es necesario. Entonces vamos a analizar este caso. Por ejemplo, pon un cochito. Ya está. Entonces, por ejemplo, de aquí aumentarle un segundo es solo 16, ¿verdad? No hay problema. Pero ¿qué pasa si nos daría, digamos, tengo una hora, un minuto y un segundo? ¿Ya? Entonces nosotros le aumentamos un segundo, la respuesta debería ser una hora, un minuto y 2 segundos, ¿no? Aquí con sus dos puntitos, ¿ya? Pero dice, se debe poner ceros a la izquierda de los números si es necesario. O sea, aquí me dice, quiero dos números en horas, dos números en minutos y dos números en segundos. ¿Ya? Entonces aquí solo tengo uno, entonces tengo que mostrar 0, 0 y 0. ¿Ya? Entonces, esto es lo interesante, digamos, de este ejercicio. ¿Ya? Ahora, entonces, ya que hemos leído el ejercicio, podemos pasar a resolverlo. ¿Ya? Entonces, lo que yo siempre recomiendo es, primero, siempre piensen en una hoja. ¿Ya? En una hoja, cómo van a resolver el ejercicio. ¿Ya? Nunca se vayan directo a codificar. ¿Por qué? Porque a veces suele pasar que estás debugueando y se tarda más. ¿Ya? O al cálculo, digamos, estás probando valores. Mejor es que lo pienses en hoja, hagas tus casos de prueba, tengas una idea clara que funcione y luego vayas a codificar. ¿Ya? Entonces vamos a aplicar eso. Entonces nos dice que nos van a dar tres enteros, uno en horas, uno en minutos y uno en segundos. ¿Ya? Y luego nos piden que le sumemos un segundo, más un segundo, y luego mostremos igual las horas, los minutos y los segundos, lo que resulta, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer? Una idea, por ejemplo, puede ser, como solo voy a sumar un segundo, yo puedo pensar que solo va a afectar a esto, ¿verdad? Entonces directamente eso le sumo, un segundo. Pero, ¿qué pasa, digamos, si el caso es este? Nos dan una hora, 59 minutos y 59 segundos. ¿Ya? Entonces, si yo le sumo aquí un segundo, eso se va a convertir en 60. Como es 60, yo tengo que pasar un minuto aquí, ¿no? Porque ya ha aumentado. Y esto se va a convertir en 60. Pero no existe el 60 entre comillas, ¿no? El 60 es otra vez 0. Entonces aquí debería ser 0, 0 y aquí debería ser 2. ¿Verdad? Ese sería el resultado. Ahora, como podemos ver aquí, vamos a tener que hacer ifs, ¿no? Si en el caso, digamos que esto sea 59, esto lo volvemos 0 y esto lo volvemos más 1. Y si esto es 60, esto lo volvemos más 1. Podemos hacer eso. Voy a hacer las dos soluciones, ya para que vean. A ver, haremos esta primera solución. Entonces, eso voy a hacer. Ya lo que les decía. Aquí en el caso, digamos, donde no nos tenemos que preocupar es que si esto es menor a 59, que va a ser 57. Entonces aquí le sumo un segundo y va a estar en 58. No pasa nada, ¿verdad? No afecta a esto. ¿Ya? Pero el caso en el que sí va a afectar es que esto sea 59. Justo sea 59. ¿Ya? ¿Por qué puedo asegurar que es el máximo? Porque aquí dice menor a 60. O sea, nunca nos van a dar 60. En esos casos, cuando el problema les da esta restricción, no es necesario que verifiquen. Ya no es necesario que hagan un if y que verifiquen que es menor a 60. Cuando les dan estas condiciones, es que los datos de entrada siempre van a cumplir estas condiciones. Entonces, como les decía, si es 59, va a afectar a este de aquí. ¿Verdad? Ahora pónganse en el caso, por ejemplo, que este sea 2. Entonces, si es de 59, eso lo vamos a volver 0. Y este lo aumentamos, no pasa nada, ¿verdad? Pero si este es 59 igual, porque es minutos, entonces va a afectar, ¿verdad? Eso tiene que volver 0.
y esto se tiene que aumentar en 1. Esto se vuelve 0 y esto se aumenta en 2. Ahora, el peor caso es que esto sea 23, ¿verdad? Entonces, al aumentar 1, esto se vuelve 60 y yo lo vuelvo 0. Y como ya tengo un segundo de sobra, entonces este se aumenta, ¿verdad? Entonces este lo vuelvo igual a 0. Y este igual se va a aumentar, entonces lo vuelvo 0. ¿Verdad? Ese es el peor caso. Entonces lo voy a resolver de esta manera. Entonces, como han visto, ya tenemos la solución. Ya he encontrado yo la solución. Ya, ya lo he pensado, ya sé cómo voy a hacerlo. Ya tengo una idea clara. Entonces, una vez que han hecho eso, recién tienen que ir a codificar. Entonces, como ya sé la idea, la tengo clara, entonces lo voy a codificar. ¿Ya? Entonces, para los que no han estado en la clase pasada, voy a explicar cómo se lee en Python. Ya algo breve y corto, ya para que no estén perdidos. Pero pueden revisarlo el video de la clase pasada. ¿Ya? Entonces, lo que les decía es que en Python leer de esta manera, ¿sí? En fila, es diferente a leer en columna. Ya en Java no hay esa diferencia, pero en Python sí. Ya en este caso hay que leer en fila. ¿Ya? Entonces, al leer en fila, o sea, de esta manera, es diferente al leer de esta manera. ¿Ya? Cuando tengamos que hacer ejercicios con este tipo, o bueno, con la licenciada ya han visto este tipo en clases, ¿no ve? Es el clásico, es, digamos, A es igual a int input, ¿verdad? B es igual al int input. Ese es el tipo en columna, ¿ya? El clásico. Pero para leer en fila es diferente, ¿ya? Entonces lo voy a hacer así. Entonces yo voy a leer horas, minutos y segundos, ¿verdad? Entonces para leerlos es de la siguiente manera. Es de esta manera. Entonces esto les voy a explicar. Python, siempre que usan el input, lo lee como cadena, ¿ya? Es decir, si aquí tenía esos tres unos, entonces lo va a leer así, algo así, ¿ya? 1, 1, 1, así lo lee, ¿ya? Como cadena. Entonces al hacer esta función estamos haciendo este split, lo que hace es que va a recorrer, digamos, esto sería como la posición 0, la posición 1, la posición 2, 3 y 4. Y el split va a recorrer hasta que encuentre un espacio. Y todo lo que ha almacenado, se podría decir, lo va a guardar en la primera variable. Entonces, lo que es hora se va a volver en 1. Y como aquí lo estoy convirtiendo a entero, por eso aquí esto ya es entero. ¿Ya? Entonces, va a ser lo mismo. Este espacio lo obvia y parte de aquí hasta que encuentre un espacio. Entonces ya encuentro un espacio y solo almacena el 1. Entonces minutos va a ser igual a 1. Y lo mismo con segundos. Y entonces de esa manera lee Python. Por eso aquí uso el split para separar por espacios y lo convierto a entero y almaceno en cada una de estas variables. ¿Ya? Esto es en el caso que se conoce la entrada. ¿Ya? Porque aquí nos dice que siempre vas a recibir 3 números enteros. ¿Ya? Entonces por eso hago esto. Cuando no se sabe el tamaño hay otra manera de leer. Eso lo vamos a ver cuando sea necesario. ¿Ya? Entonces vamos a hacer lo que hemos dicho, ¿verdad? Entonces aquí voy a hacer, aquí sería para, aquí le voy a poner para segundos. ¿Ya? Entonces aquí hago un if, ¿verdad? Si s es igual a 59, eso quiere decir que al aumentar un minuto, o diré un segundo, que era nuestro caso de aquí, va a afectar a los minutos, ¿no es cierto? Entonces ese caso vamos a ver. ¿Ya? Entonces si es 59, ese lo voy a volver 0. Y los minutos va a ser igual a más 1, ¿no? Minutos más 1. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si no es 59? Eso quiere decir que es menor a 59, ¿verdad? Entonces, no nos interesa, ese lo aumentamos en más 1. ¿Ya? Esto, con la licenciada lo han llevado, es lo mismo que hacer S es igual a S más 1, ¿verdad? Es lo mismo, solo que es en su forma acortada, ¿ya? Para no escribir mucho, digamos, para hacerlo más rápido, ¿ya? Es la única diferencia. Ahora, entonces, si no es 59, entonces ahí acaba, ¿verdad? Ahora, le he aumentado más 1 aquí. Entonces, como le he aumentado más 1, por ejemplo, si este fuera 8, le aumento más 1 está en 9, no pasa nada, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si este es 59? Al aumentarle 1 ya es 60, y 60 no puede ver, ¿verdad? Entonces vamos a verificar aquí. If si m es igual a 60, ¿qué hago?
aumento las horas, ¿verdad? Porque va a afectar. Cuando sea 59, la hora se incrementa, ¿no? Este caso de aquí. Entonces, hacemos eso. Entonces, horas más igual a 1. ¿Ya? Esto no se olviden, es igual a horas más 1. ¿Ya? Ahora, por else, no hago nada, ¿no ve? No tengo que incrementar porque mi tarea ahorita solo es incrementar un segundo. ¿Ya? Entonces, si esto, digamos, era, en este caso, para que se entienda mejor, si esto era 8, o diré 8 y esto era 59, entonces lo he vuelto esto 0 y esto lo aumento en 9. Y ya no hago nada, ¿verdad? Porque esto es válido, digamos. ¿Ya? Ahora, el otro caso, el caso más difícil podría ser, es que los dos sean 59, esto lo voy a volver 0, aquí le voy a aumentar 1 y esto se va a volver 60. Entonces, esto lo tengo que volver 0 si es 60 y aquí le voy a aumentar más 1. Pero, si es 60 los minutos, ¿verdad? Si es 60 horas más 1. Entonces, si eso ha sido 59, por ejemplo, si esto ha sido hora 20, le aumento más 1 no pasa nada, ¿verdad? 21. Pero, si yo aumento, si esto estaba en 23 y yo aumento más 1 y es 24, entonces esto tiene que estar en 0. Entonces, ese if me falta verificar aquí. Ya, entonces, aquí sería si horas es igual a 24, entonces horas es igual a 0. ¿Ya? Y si se pueden fijar aquí, esto ya son ifs anidados, ¿verdad? Entonces, si ustedes están más acostumbrados al diagrama de flujo, sería algo así. Sería, aquí tuviera un if, y aquí tuviera otro if, y aquí tuviera otro if. Ya sería de los segundos, de los minutos y de las horas. Ya, obviamente que aquí hace un proceso y aquí igual. Ya, pero más o menos es la idea. Ya, pero como es laboratorio, no nos vamos a centrar mucho en el código. Pero lo aconsejable es que si aún no están acostumbrados directo a hacer código, háganse su diagrama de flujo. ¿Ya? En otras palabras, por ejemplo, el diagrama de flujo de este sería, no le voy a poner los valores, pero voy a hacer aquí, por verdadero, aquí incrementa algo, luego hace otro if, ¿verdad? Por verdadero incrementa algo y hace otro if. ¿No? Y este termina así, por verdadero, y este viene ahí, ¿verdad? Algo así. Ya, entonces, si no están acostumbrados a directo código, pueden hacer su diagrama y luego pasar código. Ya que con práctica se puede pasar directo código. Ya, pero lo más importante es que primero piensen. ¿Ya? Siempre hagan un análisis del problema. Algo parecido a esto. Siempre. Ya, entonces, ya está. Hasta ahorita ya está. Ya hemos resuelto el problema. Ya, entonces tenemos que imprimir. Yo voy a imprimir mis horas, mis minutos y mis segundos. Ya, entonces, ya. Entonces, lo voy a ejecutar. Ya le pongo el nombre del archivo y ya está. Entonces yo voy a poner una hora, un minuto y un segundo. Entonces le he aumentado un segundo, ¿verdad? Hasta aquí parece que todo bien. Ya, entonces otra vez lo voy a ejecutar. Le voy a poner una hora, un minuto y 59 segundos. Y entonces está bien. Esto lo ha aumentado y lo ha puesto 0 y ha aumentado aquí, ¿verdad? Entonces hasta ahora está bien. ¿Qué pasa si esto es 20 y 59? Igual no pasa nada, ¿no? Esto vuelve 0 y esto lo aumenta en 1. Ahora, otro caso es que sea 1, sea 59 y sea 59, ¿verdad? Porque si esto lo aumenta un segundo, tiene que afectar a este más. Entonces, como han visto, este está en 60, entonces aquí está fallando algo. Por ejemplo, vamos a revisar. Lee ese. Ese es 59, sí, entre ese lo ponen 0 y m más 1. Ah, esto está mal. M es igual a 0, aquí me he olvidado de poner, ¿verdad? Cuando m es 60 lo tengo que volver 0. ¿Ah? Entonces eso me falta. ¿Ya? Ahora, ¿por qué yo lo hago en consola? Porque, por esta razón. Van a ver. Yo me creo un archivito que se llama in en el mismo directorio donde guardo este archivo Python. ¿Ya? Entonces lo que yo hago es,
le pongo el nombre del archivo y le pongo el símbolo de menor y le pongo el nombre del archivo que tengo, ¿ya? Y le doy enter. ¿Qué es lo que hace esto? Esto va a agarrar los datos de entrada que tengo en este archivo y lo va a leer automáticamente, ¿ya? Ya no voy a tener que hacer lo que he hecho hace rato, por ejemplo, ponerle la hora, el minuto y el segundo. Directamente lo anoto aquí, lo guardo y lo ejecuto. Eso de manera automática lo hace, para ganar un poco más de tiempo en un concurso o algo así. Ya, entonces vamos a probar. Aquí estábamos en 59 y 59. Entonces, lo pruebo y ya está. Está mejor, ¿no ve? Cuando es 59, al aumentar un segundo, esto se va a volver en 60, pero ya es 0. Igual le afecta a este y aquí aumenta, ¿no? Ahora, el peor caso es que esto sea 23. Entonces todo debería estar en 0, ¿verdad? Ahora, si este es 22, entonces debería estar en 23, 0, 0. ¿No ve? Entonces, hasta ahora está todo bien. Magnífico, no hay problemas. Pero lo que nos, lo que nos falta es mostrar en este formato. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si este caso lo ejecutamos, está todo bien, ¿no? Está con espacios, pero está todo bien. Entonces lo que aquí se puede hacer es, le das comillitas, le das aquí otra vez, las comas es para separar, ¿ya? Entonces, las comillitas es para mostrar mensajitos, ¿no? Entonces lo que yo tengo que mostrar, o no comillitas, bueno, sí las comillas, y lo que está aquí adentro es lo que se va a imprimir directamente. Entonces aquí yo tengo que mostrar esos dos puntitos, ¿verdad? Entonces por eso estoy haciendo eso. Entonces sería aquí, después aquí igual sería ahí y ahí sería. Como ven, pero aquí me lo está poniendo espacios. Y eso no quiere el juez, como les decía la clase pasada, es que tengo que mostrar tal y como está aquí. Si no, no me va a dar acepto. ¿Ya? Entonces, para eso se usa el print con formato. Entonces lo que se hace es, pones comillas, y aquí le pones punto format, y entre paréntesis. Ya es una manera, hay varias maneras, pero es una manera la que yo encontré. Y entonces, ¿qué queremos mostrar? Queremos mostrar un número entero, ¿no? Entonces le pones el símbolo del porcentaje y le pones D. Ahora, luego, ¿qué queremos mostrar? Después de un número entero, dos puntitos, ¿no? Entonces eso le ponemos dos puntitos. Y otro número entero. Y otra vez dos puntitos y otro número entero, ¿verdad? Eso queremos hacer. Ahora entonces aquí va a mostrar el primer número entero, el segundo y el tercero. ¿Ya? Entonces aquí tiene que ir el orden, ya ordenado. O sea, si yo quiero que muestre aquí horas, entonces aquí le tengo que mandar las horas. Yo quiero minutos y segundos, así quiero. Ahora, si yo le mando segundos, horas y minutos, va a mandar en este orden. Entonces es importante el orden aquí. ¿Ya? Entonces yo quiero primero que muestre horas, minutos y segundos, ¿verdad? Entonces ejecuto y... no, esto es así. Me olvidaba, es entre llavecitas. Aquí le ponemos llaves y aquí le ponemos llaves. Y aquí es punto, no, es dos puntos, punto. ¿Ya? No es con el número, es dos puntos y punto, y dos puntos y punto. A ver, vamos a probar. A ver, déjenme revisar. Aquí no quiere decir eso. Mm, mm, mm. Ya, sin el puntos. Ya el punto es para decimales. Entonces, lo imprimimos y ahora está bien. Como ven, ya no tiene aquí espacios. Hasta ahora está todo bien, ¿no? Está igualito que esto. Si pueden ver, está igualito. ¿No ven? Todo. Ahora, ¿dónde está el problema? Como yo les decía, ¿qué pasa si les doy una hora, un minuto y un segundo? ¿Ya? Entonces, aquí parece que está bien, ¿no ve? Está igual, no tiene espacios, nada. Pero aquí dice, se debe poner ceros a la izquierda de los números si es necesario. ¿Por qué? Porque yo quiero que aparezca siempre dos números. Entonces, este valor que está saliendo aquí está mal. No debería salir así, debería salir cero, porque si dice si faltas números, lo completo con cero. Aquí igual y aquí igual, así debería salir. ¿Ya? Ahora, ¿cómo hago esto? Una manera, si no supieran los formatos, es que hagan un if, ¿verdad? O sea, por ejemplo,
Si segundos, aquí podemos poner if, si segundos es menor a 10, quiere decir que solo tiene un dígito, ¿verdad? Entonces yo le puedo imprimir, digamos, imprimo 0, entre comillas, 0. Caso contrario, imprimo el número, S. Pero aquí también tengo que imprimir el número, ¿verdad? Así, algo así. Entonces, esto tengo que hacer para las horas y minutos. ¿Ya? Pero para ahorrarme eso, lo que se pone es aquí un número delante. ¿Ya? Aquí se pone un número. Entonces, aquí se pone y yo quiero con 2, yo le pongo 2. Aquí le voy a poner igual quiero con 2 y aquí igual quiero con 2, ¿vale? Porque me dice dos números. Entonces, al mostrar, ven, me ha puesto un espacio. Hasta ahorita algo está ya mejorado, ¿no ve? Pero yo no quiero que salga un espacio. Yo quiero que salga un 0. Entonces aquí le pongo 0. ¿Ya? Para que salga 0. 0 y 0. Y ahora sí, como ven, ya lo ha completado. Ya, entonces, si copiamos este caso, en este caso no va, en este caso, por ejemplo, lo que hace es que, eso lo voy a poner aquí. Lo que hace es, como ya tiene 2, ya no lo pone. Esto es lo que hace. Si le falta, entonces lo pone. Si no le falta, no llega a poner. Ya es lo que hace. Entonces, eso lo voy a poner aquí para que no se olviden y también para que esté documentado. Si es que alguno de sus compañeros no pudiera ver el video. Entonces aquí. Eso lo voy a copiar. Entonces, como hemos visto, esto, ¿qué es lo que hace? ¿Qué hacemos? Vamos a poner imprime con dos números, aquí lo vamos, con dos espacios le vamos a poner, o con dos dígitos el número, ¿ya? Eso es lo que está haciendo. Aquí vamos a poner si no, si la cantidad de dígitos es menor a 2, lo completa con ceros a la izquierda. Ya es lo que hace. A ver, eso es lo que hemos visto también. ¿Ya? Entonces, para que no se olvide, el 2 es la cantidad que yo quiero que muestre. Y 0 es para que en el caso de que falte, lo ponga con ceros. Ahora, si no quieren nada, entonces no le ponen nada y espacios vamos a mostrar. Ya es para que aprendan. Entonces, hasta ahora está todo bien. Entonces, lo enviamos al juez. Y entonces voy a proceder a enviarlo. ¿Qué sería esto? Entonces aquí le voy a poner enviar. Y ya saben, copian el código. En Python no tienen que hacer nada, solo es copiar directamente. Y le dan en Python y le dan en enviar. ¿Ya? Y me sale runtime. Ya eso ahorita lo vamos a revisar. A ver, dice. Qué raro. Ah, no me equivoco de ejercicio. ¿Cuál era? Era este, no era un segundo. Ya, entonces copio el código. Está todo bien y envío. Y está set. Entonces este es el código. Entonces esto igual lo voy a documentar. Entonces lo voy a poner aquí. ¿Ya? Ejemplo 1. Se resolvió el ejercicio del juez Patito de ¿ya? Y el link lo voy a copiar. ¿Ya? Para que, si es que lo quieren enviar, lo tengo. ¿Ya? Ahí está el link. Y aquí está el código. ¿Ya? Entonces,
ya hemos visto un formato de impresión para enteros. Ahora, ¿qué pasa? A ver, este concurso vamos a seguir resolviendo. ¿Dónde está? Ya, aquí está. No, no es esto. Es esto. No, es esto. Ya, entonces antes de resolver ese ejercicio, vamos a aprender formatos para números decimales. ¿Ya? O sea, es decir, digamos, a veces en un juez te piden, ¿qué tal si tu respuesta es esta? Ya haces 3.2938 y varios decimales, ¿vale? Porque esto a veces puede ser infinito. ¿Y qué tal si dicen que imprimas con dos decimales? O sea, solo quiero así, no quiero todos los decimales. Entonces, si no sabes formatos, vas a tener que convertir a cadenas y más cosas que son innecesarias. ¿Ya? Entonces, supongan que yo tengo un número X igual a 3 puntos, bla, bla, bla. ¿Ya? Entonces, ese número es 3.293847, casi igualito. Ya entonces tengo ese número. Y yo quiero imprimir, como te digo, digamos con dos decimales, o con tres decimales, o con como yo quiera. Entonces, ¿qué hago? Igual voy a usar el formato. Entonces aquí le voy a poner punto format, lo que ya hemos visto. Ahora aquí igual le pongo entre llaves, dos puntos, y aquí le voy a poner punto F. ¿Ya? Hasta ahorita sería así nomás. O sea, esto quiere decir, el F es para el entero, el D, que hemos usado más antes, era para un número entero, y el F es para un número flotante. Ya como hemos visto la pasada clase, este es de un tipo flotante, de la clase float. Entonces aquí le vamos a poner X. Entonces yo le voy a poner, después del punto decimal, yo quiero, digamos, 4, quiero con 4 decimales, ya después del punto decimal. Entonces yo le doy guardar y lo ejecuto. Y ahí como ven me muestra con 4. ¿Ya? Entonces de esa manera se puede se puede imprimir. ¿Ya? Entonces déjenme un momento copiarlo esto al documento. Y está aquí. Entonces lo voy a poner aquí. Entonces esto sería. Entonces esto ¿qué es lo que hace? Es imprime con 4 decimales, ¿ya? El número X, ¿ya? Como he visto con 4, porque yo le he puesto 4. Ahora si yo quiero más, lo puedo incrementar. ¿Qué tal si yo quiero 10, por ejemplo? Entonces me muestra con 10. ¿Qué tal si yo quiero 20? Y me muestra con 20. Ya, entonces, ya saben. Ahora, ¿qué pasa? Digamos, como el ejercicio que hemos resuelto, me dicen que yo con quiero que me muestres con 4 enteros, ya contando los puntos, todo. O sea, quiero que todo esto sea 4, ya, todo esto. Entonces, a veces, por ejemplo, ¿y qué tal si me dicen quiero con dos decimales, pero que todo esto no pase, digamos, de 8 o algo así? Entonces, aquí se puede hacer algo igual. Yo le puedo poner, digamos, 5. ¿Ya? ¿Qué significa este 5? Van a ver. Por ejemplo, si contamos, como quiero dos decimales después de la coma, ahí están los dos decimales. Ahora, aquí hemos puesto el número 5. Eso quiere decir que en total tienen que imprimir 5 posiciones, lo podemos decir así, o 5 caracteres. Entonces, contando el punto y el número entero, solo son 4. ¿Verdad? Aquí el primero, segundo, tercero y cuarto. Entonces, como yo quiero 5, lo llena por defecto con espacios. ¿Verdad? Digamos, yo le pongo aquí 10. Entonces va a llenar con más espacios. Aquí como ven. Entonces, como yo quiero 5 y le puedo poner también 0. Entonces lo va a rellenar con 0, como ven aquí. ¿Ya? Entonces, esto igual es otra manera. A veces es necesario y a veces sirve. Entonces es bueno que lo sepan. ¿Ya? Igual esto lo voy a copiar. Y lo voy a poner aquí. ¿Ya? Esto hace, es imprime 5 caracteres. ¿Ya? Con 2 decimales de precisión. ¿Ya? En caso de que haya menos de 5 caracteres en la respuesta, lo que estábamos diciendo,
lo completa con ceros, ¿verdad? Lo completa con ceros. ¿Por qué lo hemos puesto aquí? Ya, entonces eso es. Ahora, entonces, ¿cómo lo aplicamos esto? Aquí hay un ejercicio que se llama distancia entre dos puntos. ¿Ya? Entonces te dice, el ejercicio consiste en lo siguiente, dice, dadas las coordenadas de dos puntos, el punto 1, x1, y1, el punto 2, x2, y2, hallar la distancia entre estos dos puntos. ¿Ya? Y te da la fórmula. O sea, básicamente es aplicar esto. ¿Ya? Y aquí vamos a leer números flotantes. ¿Ya? Y como ven, igual en una línea. ¿Ya? Entonces, esto es aplicar. ¿No ven? No hay nada que pensar. En ejercicios así pueden ir directo al código. ¿Ya? Pero siempre traten de pensar, por ejemplo, o de entender el problema. Por ejemplo, aquí te van a dar un plano. Aquí va a estar el punto 1 y aquí va a estar el punto 2, ¿verdad? P2. Y lo que quieres que es esta distancia. Y ahí para eso es esta fórmula matemática. Entonces, vamos a leer 4 enteros. ¿Verdad? Entonces voy a ir directo al código aplicando estos formatos. ¿Por qué? Porque dice aquí, dice, escriba una línea con las distancias de los dos puntos con dos decimales. ¿Ya? Como ven aquí, dos decimales te pide. Ya, entonces, vamos a hacer esto. Entonces voy a leer estos cuatro valores, que sería primero sería x1, y1, x2 y y2. ¿Ya? Como voy a leer toda una línea, lo tengo que hacer con el map. Entonces le pongo map. Aquí ya no sería int, ¿verdad? Porque si le pongo int va a perder esa precisión. Tiene que ser float, ¿verdad? De la clase float. Float. Y input, porque lo lee como cadena y lo voy a separar por espacio. ¿Ya? Cuando llevemos bucles for while les voy a enseñar cómo más o menos esta función es internamente, ya para que sepan cómo funciona. Pero ahora todavía no. Entonces, ya hasta ahora ya lo tengo los datos. Entonces voy a aplicar también los del archivito que les he dicho, lo voy a copiar aquí para no estar escribiendo cada rato estos datos. Ya, entonces lo copio y ya lo he leído. Ahora, yo tengo que usar la función sqrt. Entonces, para usar, hay dos maneras de importar. Y ya hay dos maneras. Uno es import y le pongo, digamos, de math, o sea, de los módulos de módulos matemáticos que tiene Python, voy a usar la raíz cuadrada. ¿Ya? Entonces, lo que voy a hacer es que d va a ser igual a la distancia. ¿Ya? Entonces voy a hacer, ¿cómo usas el módulo? Le pones math, punto, y la función que quieras. Por ejemplo, sqrt. Esa función saca la raíz. Entonces, aquí vas a recibir dos parámetros. ¿Ya? Que sería estos dos de aquí. ¿Verdad? Entonces sería x1 menos x2 al cuadrado, que igual puedo usar POW en este caso, o si no puedo multiplicar. Ya en este caso yo lo voy a multiplicar. ¿Qué sería, digamos? Si tengo x1 menos x2 al cuadrado, esto es lo mismo que hacer x1 menos x2 por x1 menos x2, ¿verdad? Es lo mismo. Entonces yo voy a hacer eso. Aquí voy a hacer x1 menos x2. ¿Ya? Y lo multiplico. Y sería más, porque eso dice la fórmula. Aquí sería y1 menos y2, ¿verdad? Y igual esto lo voy a multiplicar. Listo. Entonces ahora ya hemos hallado la respuesta, puedo mostrar. Les voy a mostrar con D o print para mostrar. Y como ven me saca aquí que es 3.45. Ya, pero es porque son hartos decimales. Ya, entonces para usar el format que que les he enseñado es dos comillas y le dan entre llaves, le dan dos puntos, punto, quiero dos decimales y F porque es float. Entonces le doy format y D porque D quiero mostrar.
Entonces ahora sí lo muestro. Y como ven me muestra la respuesta. Y es eso. Entonces esto es una aplicación para mostrar con formato. Ya eso puede que entre varias veces en un examen, un concurso, en lo que sea. Es importante que sepa. Ya entonces esto lo voy a enviar. Vamos a ver qué nos da. Entonces lo copio. Para Python es directamente copias, eliges el lenguaje y envías. ¿Ya? Y that's it. ¿Ya? Entonces está bien el ejercicio. Entonces, esto igual lo voy a copiar. Aquí. Y aquí le voy a poner ejemplo 2. Ese sería el ejemplo 2. Esto lo voy a poner con negrita para que se vea. Ejemplo 2. ¿Ya? Aquí le voy a poner se resolvió el ejercicio aplicando formatos de impresión. Y el link, como siempre, lo voy a copiar. ¿Ya? Para que, si quieren, pueden enviarlo. Para que practiquen también. Y me falta el código. Y ahí está. Y listo, ahí lo tienen. Ahora, como les decía, hay dos maneras de importar. ¿Ya? De esta manera estoy importando el mat. ¿Ya? La otra manera es la siguiente. Ya le pongo, este from es de, significa en inglés, ¿no? De matemáticas, o de las funciones matemáticas que tiene Python, voy a importar. Aquí pueden poner, digamos, voy a importar POW, voy a importar SQRT, raíz cuadrada, voy a importar min, así. O le ponen un asterisco, que quiere decir que va a importar todo, ¿ya? O los que tenga. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Es que aquí ya no voy a tener que escribir mat, directamente puedo usar SQRT, ¿eh? Y van a ver que funciona, ¿no? Funciona. Ya, entonces, ¿por qué esto es una ventaja? A veces, cuando ya sean programas más grandes, a veces hay que llamar a las raíces, a POW, a las potencias, a los mínimos, varias veces. Entonces, escribir cada vez mat.sqrt así varias veces ya te hace demorar. Entonces, a veces es mejor hacerlo de esta manera. ¿Ya? Entonces, este código lo voy a poner, que es un código alternativo, para que puedan también ver la otra manera de importar. ¿Ya? Aquí otra manera de llamar módulos en Python. ¿Ya? Eso lo pongo así y ya está. Entonces, hasta ahora ya sabemos imprimir con formato, ¿ya? Tanto para enteros como para decimales. Ahora, algo también que es importante sobre formatos es el end. ¿Ya? Digamos, yo tengo a es igual a 5 y quiero imprimir a, ¿ya? Pero a veces no vea, cuando hago este print a, automáticamente me lo pone un salto de línea de imprimir, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que digamos el a va a imprimir así y aquí un salto de líneas. ¿Ya? Entonces, si yo no quiero que haga ese salto de línea, lo que hago es le pongo coma y le pongo end. Este end quiere decir al final de imprimir todo, quiero que me lo ponga. Esto estuviera algo así más o menos, por defecto, algo así está. Entonces yo esto lo puedo modificar. Yo no quiero que imprima nada, digamos. Yo quiero que imprima un arroba. Entonces lo probamos esto. Y como ven, después del 5 imprime un arroba. Ya, entonces lo que yo quiero, digamos. Entonces después de 5 imprime. Entonces, ahora si yo quiero un salto de línea, como ven, aquí hay un salto de línea, este de aquí. Ahora si yo le pongo así directo, no debería haber eso. No hay nada aquí abajo. Entonces a veces esto también es importante. ¿Ya? Esto. Entonces también ténganlo en cuenta. ¿Ya? Esto igual se puede modificar como han visto. Igual lo voy a copiar, ¿ya? Para que no se olvide.
modificación de aquí le pongo end para print, ya que sería eso. Ya es igual, es importante, les puede a veces salvar un error de presentación en el juez. Y entonces hasta aquí ya hemos visto rutinas o formatos de impresión, ya que es algo importante también. Ahora vamos a ver un poco de rutinas de entrada y de salida, ya que sería, entonces a ver, voy a buscarlo, lo he cerrado accidentalmente. Aquí está, ya esto será, les escribo Python 1, Python 2, así. Ya entonces vamos a empezar por el 1. Ya, en el 1 lo que consiste es, dice, el problema consiste en leer todos los datos e imprimir la suma de los mismos en una línea. ¿Ya? Entonces, primero, dice, la entrada consiste de un caso de prueba. La primera línea consiste del número entero que indica cuántos números va a leer. Y entonces siempre es un caso de prueba y al empezar te dan el número. ¿Ya? No vamos a ver todos los casos porque esto necesita de bucles, de ciclos, entonces puede que también lo entiendan. Pero cuando ya estemos cuando ya lleven for y while, ya van a entender un poco mejor. Entonces, leo un número y tengo que leer 4 veces. Eso me está diciendo. Esto es una rutina de entrada. Entonces, leo un número y la cantidad que me dicen voy a leer los números. Entonces, ¿cómo hago eso? Leo un entero y hago un for. ¿No? El for para que entiendan un poco mejor, es en diagramas de flujo, es así, ¿verdad? Entonces aquí es el inicio, aquí es la condición y aquí es el incremento, ¿verdad? El incremento. Y esto aquí haces proceso y vuelve, ¿verdad? ¿Y esto cómo se hace en Python? Le pones for, que sería i, que generalmente se usa i, ¿no ve? I es igual, digamos, a 2, y va a ir hasta 8, y más, generalmente se pone. Entonces, va a ser la variable que vas a usar y le pones in range. La función se llama rango, ¿ya? Entonces, aquí van esos parámetros, que sería el inicio, la condición y el incremento. ¿Ya? De esa manera funciona. Ahora, por defecto Python lo que tiene es el inicio está en 0 por defecto, ¿ya? Y el incremento está en 1 por defecto. Entonces lo que yo puedo hacer es solo modificar la condición, que sería ir hasta n. Y entonces voy a leer, voy a leer valores in input, y aquí una variable para almacenar la zona. Ya, no es muy importante ahora que entiendan la solución, sino las rutinas de entrada, ya que sería, voy a leer un entero y voy a leer n veces para ese entero, ya, y lo voy a sumar. Esto no es muy relevante, y al final muestro. Espera un cachito, ya. Ya está. Ya veré que le vamos a poner S y aquí S. Ya aquí hay un problema. A ver, vamos a ver. Debería salir 10. Entonces, estamos leyendo un entero n. Luego vamos a ir de n y vamos a leer n veces a. Entonces aquí vamos a mostrar para ver qué está pasando. Ah, ya sé que está mal. Tengo que mostrar aquí S. Y ahí está 10. Esto no lo voy a enviar porque no es necesario, porque es básicamente para mostrarles. Ya por ahora solo vamos a ver esto porque los otros que está aquí es un poquito más difícil. Necesitamos conocer o dominar while
y para eso, ya, pero eso la siguiente clase lo podemos ver cuando ya lleven ciclos. Ya por ahora solo esto, se te van a dar un número entero, cuántas veces voy a leer y haces un for sobre eso y lees los datos. Aquí iría el programa que resuelve el problema, ya, como ven aquí. Entonces esto eso lo voy a copiar. Aquí voy a poner rutinas de entrada y salida. Ya por ahora solo vamos a tener uno. Ya solo esto, para hasta mientras tienen que avanzar bucles. Ya, entonces ahora voy a pasar a resolver ejercicios. Ya voy a empezar con el ejercicio intervalos, más que todo para hacer condicionales. Ya, entonces este ejercicio se llama intervalos, es el número 1374 del Patito. Y dice lo siguiente. Escriba un programa tal que da dos intervalos, calcule el intervalo que corresponde a su intersección o indica si está vacío. ¿Ya? Entonces te dice, la entrada consiste de 4 enteros, A1, A1, B1, A2 y B2, ¿ya? Que representan estos intervalos. ¿Ya? A1, B1 es el primer intervalo y A2, B2 es el segundo intervalo. ¿Ya? Asuma que A1 es menor o igual a B1 y A2 es menor o igual a B2. Ya esas condiciones cuando les dan un problema es importante. Ahorita lo vamos a analizar por qué. Y ahí te dan la salida. Imprima solo los corchetes. Bueno, sí, corchetes. Si la intersección es vacía. Caso contrario, imprima la intersección. Entonces vamos a ver este caso primero. Ya te dan, como les he dicho siempre, primero hay que analizar el problema. Entonces vamos a ver qué nos piden y hay que ver, primero hay que entender y luego hay que ver cómo solucionar. Y entonces te dan 20, te dan 30 y te dan 10 y te dan 40. Esto es A1, esto es A2 o que diga B1, esto es A2 y esto es B2. Ya, ahora dice, las condiciones del problema dice que A1 es menor o igual a B1, ¿verdad? Eso dice. Y A2 es menor o igual a B2. ¿Ya? Esto es importante, ahorita vamos a ver por qué. Entonces primero analizaremos esto. Entonces supongamos que tenemos aquí el eje X, aquí está 0, y aquí está el 10, digamos el 20, el 30 y el 40. Entonces el primer intervalo es de 20 a 30, que sería esto. Aquí. ¿Verdad? Sería esto. Todo esto. Ahora el otro intervalo es de 10 a 40, que sería es todo esto. ¿Verdad? Y la intersección es esto de aquí. Entonces, por eso la solución es aquí 20-30. ¿Verdad? Y ahora, ¿cómo podemos hacerlo esto? Una condición es importante es esto. Ya, esto es importante. Porque nos ahorra un if. ¿Ya? ¿A qué me refiero? Si esto no nos dijera, entonces aquí A1 podría ser, digamos, 30 y este podría ser 10. ¿Ya? Entonces tendríamos que intercambiar estos dos valores, ¿ya? Para que mantengan esto. ¿Ya? Pero como esto se cumple, porque nos dicen aquí, asuma, o sea, quiere decir que las entradas del juez siempre va a ser así. Entonces se cumple que A1 siempre es menor o igual a B1 y A2 siempre es menor o igual a B2. Ya, entonces, una vez que ya hemos entendido el problema, tenemos que buscar una solución.
¿Cómo lo hacemos? Aquí una idea simple a mí se me ocurre es, eh, por ejemplo, como estos dos valores siempre es menor o igual a este y este menor o igual a este, para hallar la intersección tengo que hallar el mínimo de estos dos, no, el máximo de estos dos, el máximo de estos dos y el mínimo de estos dos, ¿ya? Eso es lo que me garantiza la intersección. Vamos a ver en este caso, por ejemplo, esto es A1 y esto es, no, esto es A1 y esto es B1, esto es A2 y esto es B2. Entonces tenemos que hallar el máximo de A1 y A2. ¿Cuál sería el máximo de estos dos? Es 20. Y tenemos que hallar el mínimo de B2 y B1. El mínimo de estos dos es este de aquí, 30. Y esa es la respuesta. Ahora, ¿cuándo no va a haber respuesta? Por ejemplo, tenemos este intervalo, digamos, este que sea 5 y 6, que sea A1 y A o B1. Y este que sea 9 y 11, y este que sea B2, o diré A2 y B2. Entonces, lo que hemos dicho es hallar el máximo de A1 y A2. ¿Dónde está A1 y A2? El máximo es este, ¿no? 9 de A1 y 2. Y el mínimo de B1 y B2. Entonces, el mínimo es este de aquí, 6. ¿Verdad? Entonces, podemos ver que aquí no hay solución cuando... a ver, por ejemplo, este va a ser el que va a estar a la izquierda, ¿verdad? Y esto va a ser el que va a estar a la derecha. Y esto va a ser el intervalo si es que existe solución. Entonces, este valor de aquí que le voy a llamar L, que sería el máximo de A1 y A2, A2, y este R, que sería el mínimo de B1 y de B2. Entonces L tiene que ser menor o igual a R para que haya intersección, porque si L es mayor a R, entonces no hay intersección, ¿ya? Y es lo que sucede en este caso. Por ejemplo, este A1 y A2 es L, ¿verdad? En este caso L es 9 y R es 6 y L es mayor a R. Aquí. Entonces no hay intersección. Entonces esos únicos casos va a pasar. Entonces ya tenemos la solución. Lo que tenemos que hacerlo es codificar. Ya, entonces aquí igual vamos a leer 4 enteros en una línea. Esto no lo voy a borrar, que sería, bueno, sí, que sería A1, B1, A2 y B2. Entonces aquí ya saben, entero y input.split para separarlo y convertirlo en entero. Ya, entonces, como en L quiero hallar el máximo, entonces L lo voy a iniciar en 0. Entonces voy a hacer que un if. Si A1 es mayor a L, entonces L que sea igual a A1. Aquí if. Si A2 es mayor a L, L que sea igual a A2. Eso sería para aquí. Necesito hallar el máximo de los dos. Y para L, aquí vamos a poner hallando el máximo. ¿Ya? Y para R, tengo que hallar el mínimo. ¿No? Eso hemos visto al analizar el problema. Hallando el mínimo. Entonces aquí le pongo R. Ahora, como R tiene que ser el mínimo, y a lo mucho no nos dice
cuánto va a llegar R. Entonces yo le puedo poner un número grande. Entonces le voy a poner, digamos, un número así. Y ahora tengo que agregar el mínimo. Entonces voy a hacer, si B1 es menor a R, entonces R que sea igual a B1. Y lo mismo hago para B2. Si es menor a R, entonces R es igual a B2. Ahora la condición que hemos dicho que va a haber solución, o cuando no hay solución, es cuando aquí, si L es mayor a R, entonces no hay solución. Y cuando no hay solución nos piden imprimir los corchetes cerrados. Entonces hago eso, entre comillas, y muestro corchetes. Caso contrario quiere decir que hay solución. Entonces y tengo que mostrar con formato igual, como ven aquí, corchetitos, coma y corchetes. Entonces voy a hacer eso, pongo entre comillas, aquí entre comillas, dos corchetes, aquí una coma, y aquí tiene que ir un entero, ¿no? Que sería entre comillas o entre llaves, dos puntos y D porque va a ser un entero, y aquí igual lo mismo, dos puntos y D porque es un entero, y aquí le pongo el punto y el format y le paso los parámetros que sería L y R. Entonces vamos a probar. Ya saben lo del archivo y nos da 2030, como ven. Y ahora vamos a ver este caso que hemos hecho aquí, que no tiene solución. Es por ejemplo en 5, 6 y 9, 11, y como ven no tiene solución. Y ahora vamos a ver uno en que los dos se intersectan en todo su intervalo. Por ejemplo 1, 5 y 1, 5, debía ser 1, 5. Ahora uno que se intersectan en solo un punto, digamos 1, 5 y 5 y 6, debe ser 5, 5, ya porque es inclusivo, ya por eso. Entonces, como ya hemos probado todos los casos, y ya solo nos queda enviarlo. Entonces lo envío. Ya saben, solo es copiar código y elegir lenguaje y enviar. Y como ven, el código está correcto y está bien. Entonces aquí lo voy a poner ejemplo 3. El siguiente problema. Entonces, como siempre, le voy a poner el código o el link, si es que lo quieren enviar. Listo. Y le voy a sacar un screenshot al código. Y ahí está el código. Ya se hace el problema. Ya, este problema más vamos a resolver antes de terminar. Ya, ¿qué es lo que nos dice el problema? Ya, este ejercicio se llama condicional. Es en 1897 del juez Patito. Y la descripción base dice: como no había tiempo suficiente para una buena descripción, aquí va de nuevo, o aquí vamos de nuevo. El problema consiste así: dados tres números n, m1 y m2, se debe verificar si n es múltiplo de m1 y m2, si n es múltiplo de m1 o m2. Dice, como un dato curioso, las tablas de verdad o una tabla de valores de verdad es una tabla que muestra el valor de verdad de una proposición compuesta.
para cada combinación de valores de verdad que se pueda asignar a sus componentes. A continuación te mostraremos las tablas de verdad y de AND y OR. Esto supongo que ya lo están viendo en álgebra. En álgebra se ve esto, en álgebra discreta. Y entonces, del AND es, si los dos son unos, es 1. Caso contrario es 0. ¿Verdad? Y del OR es, si al menos hay un 1, es 1. Caso contrario es 0. Es casi al revés. Entonces, ¿qué te dice? La entrada dice. La entrada consiste en la primera línea contiene 3 enteros, n, m1 y m2. La segunda línea contiene una cadena AND o OR. Si la cadena leída es AND, se debe imprimir sí si n es múltiplo de m1 y m2. Caso contrario, imprimir no. Ahora, si la cadena es OR, se debe imprimir sí si n es múltiplo de m1 o m2. Caso contrario, no. Ya, dice. Entonces, si es AND, quiere decir que ya que n, este n, tiene que ser múltiplo del 3 y del 2. O sea, a la vez de los dos tiene que cumplir la condición. Ya, pues es AND. Ahora, ¿qué hay más ejemplos? Por ejemplo, dice 9, 4 y 5, dice. Entonces, el 9 tiene que ser múltiplo del 4 o del 5. Si uno de los dos cumple, entonces la respuesta es sí. En este caso dice que es no, porque el 9 no es múltiplo del 4, tampoco del 5. Entonces no cumplen ninguno. Entonces, como en las tablas de verdad, cuando ninguno cumple es 0, que sería no en este caso. Y hay aquí otro ejemplo. Por ejemplo, del 2 y del 3. AND. El 2 sí cumple. Es múltiplo del 10. Pero el 3 no es múltiplo del 10. Entonces, como es AND, tiene que cumplir las dos condiciones. Y entonces, vamos a analizarlo esto para que las respuestas se entiendan. Entonces, a ver, esto lo voy a borrar. Uy. Ya, entonces, como hemos visto, ahí están las tablas de verdad, así que no necesitas saberse nada más. Solo es aplicar lo que te dices. Ya, entonces vamos a ver cuando un número es múltiplo de un número. Es lo primero que necesitamos saber. Ya, por ejemplo, aquí dice que sí. ¿Por qué? Dice que el 3 es un múltiplo del 6. Ya, entonces, por ejemplo, 6, 2 y 3. Y ahí dice AND. ¿Cuándo vamos a saber que uno de estos números, M1 y M2, son múltiplos del 6? No. Que si el 6 es un múltiplo del 2 y del 3, es porque si al 6 lo divido entre 2, el resto me tiene que dar 0. Entonces aquí es justo 0. Entonces eso quiere decir que el 2 lo puedo escribir 2 por 3 y esto es igual a 6. Es un múltiplo. Y lo mismo pasa con el 3. El 6 si lo divido entre 3 es 2 y su residuo es 0. Eso quiere decir que 3 por 2 es igual a 6. Ya, ahora, por ejemplo, en este caso de aquí, 9, 4 y 5. ¿Ya? Dice 9, 4 y 5. Si lo divido al 9 entre 4 es 2, pero su residuo es 1. ¿Ya? Y aquí sería 9 dividido entre 5 es 1 y su residuo es 4. Entonces, ninguno es. ¿Ya? Entonces, para que el problema esté resuelto, si la cadena que nos van a dar es AND, entonces de las dos divisiones que vamos a hacer, los dos residuos tienen que ser 0. ¿Ya? Es la clave. Porque es AND. Eso quiere decir que los dos tienen que cumplir. ¿Ya? ¿Por qué?
porque aquí en las tablas de verdad dice, cuando es AND, si los dos cumplen, recién es verdad. Entonces, los dos cumplen, pues aquí la respuesta sería sí. Ahora, cuando es, en el caso de que, digamos, ¿qué pasa si este fuera 4? Esto ya sería 4, esto sería 1 y esto sería 2. Y este no cumple. Este no cumple. Entonces, como ese no cumple, entonces la respuesta aquí sería no. Este sería no. ¿Por qué? Porque cuando es AND, los dos tienen que cumplir. Sí o sí. Ahora, en el caso del OR, no es tanto así. Es al menos uno tiene que cumplir. Es decir, aquí la respuesta es no, es porque ninguno cumple. Los dos tienen residuo. Entonces, por eso es no. Pero, ¿qué pasa si este fuera, digamos, 9 o 3? Entonces, si fuera 3, aquí sería 3, aquí sería 3 y este sería 0. Y este sí cumple, ¿verdad? Entonces, aquí la respuesta ya sería sí. ¿Por qué? Cuando es OR, aquí me falta el OR, al menos uno tiene que cumplir. Si uno cumple, ya, listo. Entonces, es la respuesta sí. Entonces, eso sería. Entonces, como han visto, ya he analizado la solución. He visto cuándo va a tener solución y cuándo no. Entonces, una vez que ya he analizado el ejercicio, entendido, ya sé cómo resolverlo, después tengo que pasar a codificar. Entonces, como ya sé la respuesta, voy al código. Entonces, primero leo. Aquí dice que van a ser, la primera línea tiene 3 datos. Entonces, va a ser n, va a ser m1 y m2. Entonces, para leer una línea es input, y lo separamos por espacios y lo convertimos a entero. Ahora, tengo que leer una cadena. Entonces aquí le voy a poner cadena es igual a input. No necesito convertirlo porque ya es cadena. ¿Ya? Entonces tengo que verificar si esto es AND u si es OR. Entonces aquí ves. Para comprar cadenas solo se pone si lo que he leído es igual a AND. Si es igual, entonces las dos condiciones tienen que cumplir. Si no, una de ellas. Entonces vamos aquí. Entonces aquí vamos a hallar residuo 1. Residuo 1 es igual a, hemos dicho n. ¿Cómo sacamos el módulo? Ya sabemos que es con el símbolo de porcentaje, ¿verdad? Esto nos da esto, lo que está con amarillo. Eso nos va a dar. Esto de aquí y esto de aquí. Y entonces eso puedo hacer. Entonces n módulo m1 y resto 2. Esto lo puedo poner aquí arriba, ya para no calcular dos veces. Y el resto 2 lo calculo n módulo m2. Ahí ya tengo los dos restos. Entonces, si es AND, las dos condiciones, o sea, estos dos valores tienen que ser 0. ¿Ya? Entonces, lo que puedo hacer aquí es, entonces, un if si r1 es igual a 0 y el AND, los operadores lógicos en Python se escribe prácticamente como está aquí. Entonces escribe AND si r2 es igual a 0. Cuando los dos se cumplen, en ese caso la respuesta es sí. Si uno no se cumple, ya es la respuesta es no. Entonces vamos a poner no. Ahora, por falso, como solo nos van a ingresar cadenas de AND u OR, entonces si no es AND es OR. No hay otra alternativa. Entonces aquí hacemos un if igual. Entonces aquí va a ser si r1 es igual a 0 OR, así se escribe el OR, r2 es igual a 0, hay solución. Para comparar valores en un if o en una condición es con doble igual. ¿Ya? Entonces aquí igual sí hay solución. Caso contrario, no hay solución.
Entonces vamos a probar esto. Ya no he copiado los casos de prueba. Ya nos dice que sí hay respuesta. No, ahí está bien. Ahora, ¿qué pasa si fuera esto, digamos, 11? Nos va a decir que no, porque es AND. Pero si fuera OR, nos va a decir que sí, porque este cumple. Ahora, si aquí ninguno cumple, digamos igual 11, debería votar que no, porque no cumple ninguno. Entonces, básicamente aplicando ejercicios condicionales o estructuras condicionales sería esto. Entonces, para enviarlo, el mismo procedimiento. Enviar y lo envío. ¿Ya? Y está aceptado, porque está bien el código. Tampoco era difícil. Entonces, aquí igual lo voy a poner. Y aquí voy a poner ejemplo, creo que es el 4. Sí, sí es el 4. Y entonces, voy a poner se resuelve el ejercicio. Y aquí voy a copiar el link. Que sería este. Y el código. Y un consejo que les doy es que, por ejemplo, en este problema te dan N, M1 y M2. Y entonces usen las mismas variables para que se acuerden si en algún tiempo vuelven a ver o si alguien le explican. Usen las mismas variables para acordarse del ejercicio como nosotros. A veces cuando se usa variables diferentes no se entiende. Entonces, para que puedan entender, usen las mismas variables. Entonces, como pueden ver, los ejercicios condicionales no son difíciles, son relativamente sencillos. Solo es aplicar ifs y demás. Ya, entonces, antes de terminar, lo que quería mostrarles es el switch que se lleva en diagramas de flujo en Bell, que es de esta forma. El que haces aquí así, aquí entra un valor y aquí me como una cajita. Y aquí, si cumple este valor, hace algo aquí. Si cumple, hace esto. ¿Ya? Eso en Python no existe. ¿Ya? Pero se puede como simular, digamos. ¿Ya? Esto es básicamente así. Así es el switch, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo simulamos esto? Por ejemplo, he visto que en cátedra, aquí lo voy a revisar, creo que es este. Por ejemplo, dice, dado un número que represente un día de la semana, mostrar su correspondiente literal. ¿Ya? Entonces, así se switch en Java, para los que no sabían. Pone switch y aquí la variable y case 1, si cumple esto va a ser esto, si no va así. ¿Ya? Y si no cumple ninguno, por default. Pero esto, ¿cómo lo podemos hacer en Python? Lo hacemos de la siguiente manera, para terminar. Entonces vamos a leer un entero, un número, y queremos su equivalente en palabras literal, en palabras. Entonces vamos a leer y le voy a poner día. Entonces, no, sí, día es un entero. Entonces puede ser 1, antes aquí le voy a anotar, ya, para terminar. Ejemplo 5. Dado un número de en el rango 1,7 inclusivo, mostrar
a qué día corresponde. Entonces, ¿a qué día corresponde? Aquí le voy a poner, digamos, lunes corresponde a 1, como martes corresponde a 2, miércoles 3, jueves 4, viernes 5, sábado 6, y el domingo a 7. Ya eso sería. Entonces, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se simula el switch en Python? Lo que se hace es, ya tengo mi día, entonces lo que hago es un if. Les pregunto si día es igual a 1, si cumple lo imprimo, ¿no? Es lunes. Ahora, si no, se puede hacer, ¿no ve? Pones else por falso, entonces aquí preguntas if si día es igual a 2. Entonces aquí imprimes martes por falso, preguntas if si día es igual a 3, imprimes miércoles, y así sucesivamente. Pero este else if se puede comprimir, o sea, se puede acortar el código, que es lo que se llama un elif. Entonces aquí pones elif, eso es como decir es igual a 1, no, entonces si no va a venir aquí. Entonces aquí preguntas día es igual a 2, si es igual a 2 imprimes martes, y preguntas elif si no es 2, entonces preguntas si día es igual a 3, si es igual a 3 entonces imprimes miércoles. Ahora, ¿qué pasa si no es 3? Entonces preguntas si no es 3, elif día por igual a 4. Las preguntas si es 4 es jueves. Ahora si no, preguntas si es igual a 5. Pues aquí imprime si es 5 es viernes. Si tampoco es 5, entonces preguntas si día es igual a 6. Aquí si es igual es sábado, ¿verdad? Caso contrario, si no, entonces preguntas por el último día, que sería 7. Si cumple, entonces es domingo. Ahora, como han visto aquí, como han podido ver aquí, ya hemos hecho todo esto. Pero nos falta el default. Entonces aquí le pones por else. Es decir, o sea, es como decir, es igual, es 1, no. ¿Qué pasa si ponen, digamos, el 8? ¿Qué tal si día, aquí vamos a poner, qué tal si día es igual a 8? Entonces va a venir aquí, ¿es igual a 1? No. Entonces si no es 1, pregunta, ¿es 2? Tampoco. Si no es 2, entonces va a preguntar, ¿es 3? No. Y así va a ir avanzando. ¿Es 6? No. ¿Es 7? No. Entonces, si no es ninguno, quiere decir que no es ningún día de la semana. Entonces podemos aquí poner introduzca un día válido, digamos. Aquí lo podemos poner entre 1, así un mensajito, entre 1 y 7. Entonces si lo probamos, por ejemplo el 1. Ah, ya, aquí no se pone dos puntitos. Ya. Solo por el S se pone. Entonces, si le pongo 1 me muestra el mes, porque viene aquí, si es igual a 1 entra. Ahora, ¿qué tal si le doy 5? Me muestra bien, porque va a venir aquí. ¿Es igual a 1? No. Bien, ¿es igual a 2? Tampoco. ¿Es igual a 3? Tampoco. ¿Es igual a 4? No. ¿Es igual a 5? Sí. Entonces entra aquí. Y ahora, ¿qué tal si les doy un día que no es? Y me dice, introduzca un día válido entre 1 y 7. Ya, entonces, de esta manera se puede simular lo que es el switch, ¿ya? Que en diagramas de flujo es esto. Ya, de esta manera en Python, usando el if. ¿Ya? El elif es similar, ¿no? Lo que les decía, el elif es similar, es parecido a else, y aquí le pones elif.
el if, ¿no? La condición. Pero para evitar todo esto es que han puesto el elif. Ya como han visto, esto es más bonito que estar haciendo esto, por ejemplo. Si día es igual a 1, entonces aquí vamos a imprimir lunes. Aquí, si no, por else, vamos a preguntar si día es igual a 2. Entonces aquí vamos a imprimir martes. Por falso, preguntamos si día es igual a 3. Entonces aquí imprimimos miércoles. Como ven, apenas en 3 días ya son casi como 7 u 8 líneas de código, pero aquí es cortito. Entonces es para eso. El elif reemplaza al else if. Es para cortar el código. ¿Ya? Entonces con eso acabaría la clase. Nos vemos la siguiente semana.